6 candidatos presidenciales y la consejera electoral Elena Nájera exigen un pronunciamiento de las autoridades electorales sobre la negativa del presidente Noboa de pedir licencia para la campaña. El Ministerio de Transporte retirará la propaganda electoral del movimiento político ADN de los postes del puente de la Unidad Nacional en Guayaquil. Los afiches corresponden al mandatario Noboa y de candidatos a la Asamblea. Ecuador tiene 2 vicepresidentas, Verónica Abad, elegida en las urnas, y Cynthia Gelibert, designada por Noboa. Abad mantiene reuniones con sus abogados y Gelibert, que ya se instaló en Carondelet. Los abogados de las familias de los 4 menores de las Malvinas asesinados presentarán una acusación particular contra los 16 militares procesados en el delito de desaparición forzada. El Ministerio de Salud descarta el incremento de casos de metaneumovirus como en China y confirma que hay pacientes desde 2023. El Ministerio de Educación reajustó el calendario escolar para recuperar las clases por el feriado y anuncia que en los planteles nocturnos se retoman desde hoy. Un ciudadano simpatizante del correísmo se presentó como impugnante de la candidata a la Corte Constitucional, Pamela Aguirre. Las 66 empresas de pronósticos deportivos deberán obtener una licencia del Ministerio de Deportes y sin ese documento no podrán operar. Más de 60 millones de personas están bajo alerta por los efectos de una poderosa nevada que ha obligado a cancelar 1.300 vuelos en Estados Unidos y ha obligado a los gobernadores de 6 estados a declarar la emergencia. El Milan venció al Inter en la final de la Supercopa Italiana. El equipo rossonero remontó una desventaja de 2 goles. Un carnaval multicolor se vivió por 4 días en la frontera del norte, donde 20.000 ecuatorianos disfrutaron de las comparsas al ritmo de la música colombiana. Este día se convirtió en una tradición consumir la rosca de Reyes. Cada vez las opciones son más coloridas y deliciosas. Incluso hay una de verde y chicharrón. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva semana informativa en Televistazo Estelar. Este lunes 6 de enero de 2025. Arrancamos ya con lo más destacado de este día. La consejera electoral Elena Nájera volvió a pedir a sus colegas que el organismo se pronuncie sobre la obligación de pedir licencia a quienes optan por el mismo cargo. El vicepresidente del CNE dijo que es improcedente un pronunciamiento. Patricio Díaz tiene más detalles. En el Consejo Electoral vuelve el debate sobre la obligatoriedad de licencia en caso de dignatarios que en ejercicio del cargo busquen ser elegidos para la misma función. 6 candidatos presidenciales han pedido hasta ahora al organismo un pronunciamiento por la negativa del presidente Daniel Noboa de pedir licencia. Y la consejera María Elena Nájera solicitó nuevamente que el CNE actúe. No puede seguir en silencio, según ella, y de brazos cruzados. La semana pasada, en una sesión virtual, pidió se incluya el tema en el orden del día, pero no tuvo respaldo de los otros 4 consejeros. Esta vez, solicitó directamente a José Cabrera y Estela Acero que apoyen su solicitud. No pide, dice a Diana Tamain y Enrique Pita, por el conflicto de intereses que existe entre la presidenta del CNE y el gobierno de turno, sus opiniones desacertadas y las del vicepresidente Pita. Nájera propone una resolución que confirme la obligatoriedad de pedir licencia para los candidatos que aspiran a permanecer en sus puestos. Sin embargo, Enrique Pita dijo en un posteo el pasado fin de semana que un pronunciamiento del Consejo Electoral es improcedente. De configurarse este evento, los problemas jurídicos que sobrevengan deberán ser resueltos por el TCE, que es el órgano jurisdiccional competente y que tiene el poder coercitivo para sancionar a los candidatos de conformidad al Código de la Democracia. Para él, el CNE es un órgano administrativo solo competente para denunciar una posible infracción electoral. Hasta ahora no hay una convocatoria para sesión del Pleno del CNE donde la consejera pueda insistir en su pedido y confirmar si tiene o no el respaldo de los otros consejeros. Ella insiste en que se haga el llamado al Pleno de manera urgente. El puente que conecta Guayaquil, Durán y San Borondón está cubierto de propaganda política con los rostros del presidente Daniel Noboa, que busca la reelección, y también otros candidatos del movimiento oficialista. El Ministerio de Transporte anunció que hoy retiraría esos carteles que están prohibidos de colocar en espacio público. Desde ese domingo, el ingreso a Guayaquil está cubierto de propaganda política.
Son decenas de carteles colgados en los postes del puente de la Unidad Nacional que conecta los cantones Durán, San Borondón y Guayaquil. Están los rostros del presidente de la República, Daniel Noboa, que busca la reelección, de su madre Anabel Asín, de las hermanas Lucía y Paola Jaramillo, candidatas a asambleístas por el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a cargo del viaducto, en redes sociales anunció que por disposición del ministro Roberto Luque, ese lunes procederán a retirar la propaganda electoral que se colocó durante el feriado. En cada imagen está el nombre de Sarmiento Es Pueblo, quien se atribuye la autoría de esa propaganda, que está en ambos sentidos de los 2,5 kilómetros del puente, por donde pasan 70.000 carros diarios. No es la primera vez que ocurre, pues en abril de 2024, esa firma también promocionó el voto por el sí, a propósito de la consulta popular que impulsó el presidente Noboa. En ese tiempo también retiraron las gigantografías, que están prohibidas colocarlas en ese espacio público. Elecciones 2025. La campaña electoral comenzó también en las redes sociales. En esas plataformas digitales los candidatos se esfuerzan por mostrar una imagen menos acartonada y más cercana para ganar la simpatía de los votantes, como le explica María Cecilia Largacha. El terreno de las redes sociales se llenó ya con candidatos construyendo una imagen para convencer votantes. Yo no voy a bailar. Francesco Tabacchi no baila, pero hace bromas. ¿Vienes a comprar o a hacer zapadas? Y se muestra siempre recorriendo el país, con elementos que lo vinculan al agro, un sombrero, un caballo, un búfalo. En el campo. Debes hacer una campaña más juvenil. A Henry Cucalón, su equipo también trató de convencerlo para cambiar la imagen. Juanito Alimaña, con mucha maña llega al mostrador. Y aunque él mismo dice que no lo lograron, parece que sí lo convencieron de sumarse a los trends de moda o a los bailes que parecen mandatorios en TikTok. Bailar con mi negra sabrosa, yo la quiero gozar. Es que la imagen es importante. Con música de película de boxeo, Leonidas Issa muestra en redes que cuida mucho su aspecto personal, aunque sin modificarlo. Pedro Granja comienza la campaña haciendo labores más de barrio, poniéndose en el papel de un mecánico y usando un lenguaje sin adornos que le permita reforzar la imagen de ser uno más. Luisa González inició la campaña de forma mucho más tradicional. El recorrido por mercados, los abrazos de la gente y los mensajes que prometen cambios y mejoras para el Ecuador. En realidad no fue solo ella, varios candidatos, Luis Felipe Tillería, Juan Iván Cueva, decidieron eso, comenzar la campaña mostrando en redes la imagen del político tradicional, saludando gente y dando entrevistas. Y el presidente candidato, Daniel Noboa, solo hizo una publicación en redes haciendo alusión al inicio de la campaña. Esta fotografía, que lo muestra en un gimnasio. Vicepresidencia. Otra vez, 2 en el cargo. El presidente Daniel Noboa nombró a Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República para suplantar a Verónica Abad en ese cargo. Con esta decisión, Ecuador tiene 2 vicepresidentas. Francisco Garcés lo explica en el siguiente informe. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto 494 con el que nombró a la secretaria de la administración Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República hasta el 22 de enero. Con esa acción administrativa, el mandatario sustituyó del cargo a la vicepresidenta Verónica Abad. Noboa lo justifica por una ausencia temporal de Abad en la vicepresidencia, debido a que no se presentó en Turquía para asumir sus funciones de consejera en ese país, encargo que Noboa le asignó el 23 de diciembre y que debía cumplir desde el 27 de ese mes. La ausencia temporal es la condición establecida en la Constitución, por la cual el presidente puede nombrar a un vicepresidente firmando un decreto ejecutivo. La Constitución establece que la ausencia temporal se produce por enfermedad, una causa de fuerza mayor o la licencia otorgada por la Asamblea. Si es que no se configura ninguna de las causales que establece la Constitución para nombrar una vicepresidenta encargada debido a que existe una ausencia temporal, ya sea por licencia
dispuesta por la Asamblea Nacional, enfermedad o fuerza mayor, ese decreto tiene varios vicios de inconstitucionalidad y podría ser violatorio de derechos constitucionales. Con Gelibert en el cargo, en la práctica el Ecuador tiene 2 vicepresidentas en funciones. Claramente yo creo que es un acto irregular, inconstitucional, porque no se ha seguido con el trámite constitucionalmente previsto. Mañana cualquier presidente de la República podría decir, si es que su presidente le cae mal, mandarlo a cualquier oficina consular y nombrar a dedo cualquiera de los ministros, en cambio, que le caiga bien, para que quede en ese despacho. El decreto ejecutivo firmado por Noboa es el segundo intento del gobierno de desplazar a Abad de la vicepresidencia. El primero fue la decisión del Ministerio de Trabajo de suspenderla 150 días por un supuesto abandono del cargo. En ese caso, la justicia dio la razón a Abad y ordenó reintegrarla al cargo. La fuerza pública dirimió la tensión política entre el gobierno y la oposición antes del inicio de la campaña electoral. Las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional desconocieron a la vicepresidenta Verónica Abad y respaldaron al presidente Daniel Noboa. Paul Romero amplía esta noticia. La fuerza pública dirimió la confrontación política entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Las Fuerzas Armadas y la Policía bloquearon su aspiración a asumir la presidencia de la República desde este domingo 5 de enero, cuando arrancó la campaña electoral. Abad, en un video publicado el sábado, pidió apoyo a las Fuerzas Armadas para reemplazar a Noboa. No lo consiguió. La cúpula militar le respondió mediante un comunicado que están vigentes 2 decretos ejecutivos del presidente Noboa: el 490, que la envió a la Embajada de Ecuador en Turquía, y el 494, en el que designó a Cynthia Gelibert Mora como su reemplazo temporal. Las Fuerzas Armadas justificaron su decisión al señalar que son obedientes y no deliberantes, y que acatan las disposiciones del presidente. Para el ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, las Fuerzas Armadas tomaron una posición política ajena a una democracia constitucional. Él considera que sí fueron deliberantes. Hace un análisis constitucional de esos decretos y declara la vigencia de esos decretos. Las Fuerzas Armadas no tienen competencia para pronunciarse sobre actos jurídicos ni políticos. Sí tienen que ser obedientes. Es verdad que no son deliberantes, pero en este caso, en este comunicado, al apoyar políticamente y al hacer una interpretación jurídica que no le corresponde, me parece que están siendo deliberantes y que están teniendo un rol que no le corresponde en una democracia constitucional. Ávila también cuestiona la posición de la cúpula policial, que en los mismos términos de las Fuerzas Armadas apoyó al presidente en la confrontación política con Abad. A mí me parece que lo que está pasando es que el presidente está apostando a un aval que no es constitucional, sino que es de facto. Y esto no es adecuado en una democracia. Sin embargo, para el jurista, el conflicto entre Noboa y Abad no ha terminado, porque cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucionalidad al decreto sobre la designación de la nueva vicepresidenta. Además, pedirse medidas cautelares para suspender, ese decreto, y para que la Corte, haga valer el artículo 146 de la Constitución. Me parece que esa es la salida. Yo creo que la Corte Constitucional ha demostrado en general que tiene independencia e imparcialidad. Será entonces cuando los jueces constitucionales tendrán la última palabra. El presidente de la República y también candidato Daniel Noboa se mantiene en la posición de no solicitar licencia, aunque la ley determine que es obligatorio que lo haga durante la campaña electoral. Según voceros del régimen, el jefe de Estado podrá decidir más adelante hacer uso de esa licencia. La campaña electoral empezó ya en Carondelet. Lo saben. Daniel Noboa es el presidente de la República y es también candidato para el mismo cargo. Esta particularidad del presidente que aspira a repetir el cargo, es decir, del presidente candidato, está acompañada de hechos y también de interrogantes, hasta ahora sin respuesta. Del lado de los hechos está el que no ha pedido licencia, y no lo hace, aunque el artículo 93 de la Ley de Elecciones obliga a todos los dignatarios de elección popular que opten por el mismo cargo a pedir licencia sin sueldo durante el tiempo que dure la campaña electoral, es decir, desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero. El ministro de Gobierno sostiene que no es obligatorio que el presidente Noboa pida licencia, pero deja abierta la puerta a que lo haga en cualquier momento. ¿Y por qué habría de hacerlo si en Carondelet creen que no es obligatorio? Nadie lo explica. Nadie confirma tampoco si el presidente va a hacer campaña o no.
Por lo pronto, ya tuvo una primera aparición en el Palacio de Gobierno ante un grupo de manifestantes. Según el ministro de la Gasca, eso no fue sino un saludo. En conjunto con este gobierno, van a lograr que en 5 semanas, por fin, resurja el país. Necesitamos también una asamblea que apoye en vez que dé trabas a cada uno de los proyectos del Ejecutivo. Lo cierto es que las actividades presidenciales de Noboa continúan. Para hoy estaba previsto un nuevo saludo, pero con beneficiarios de programas del Centro de Acogida del MIES, que son actos de gobierno, señalan desde Carondelet, que el presidente no ha dejado de serlo. Sin embargo, el 207 de la Ley de Elecciones señala que los candidatos, desde la inscripción de su candidatura, no podrán participar en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos. Y el candidato presidente ha participado en un sinnúmero de eventos oficiales en las últimas semanas. Una interrogante más. ¿A quién le corresponde identificar si hay una infracción electoral? Al Consejo Nacional Electoral. Y una eventual sanción es competencia del Tribunal Contencioso Electoral. El uso de recursos públicos en una campaña podría incluso configurar un peculado, pero no está claro si la Contraloría General del Estado está pendiente de ello. Todo esto como ingrediente principal en una campaña que algunos señalan será desigual, pero que desde el oficialismo justifican y defienden en medio de algunos vacíos. Como por ejemplo, el nombramiento de una tercera vicepresidenta hasta el 22 de enero. ¿Por qué hasta esa fecha? Nadie lo dice. Lo cierto es que el 22 de enero faltarán exactamente 15 días para que termine la campaña electoral. Y con su teléfono celular ya pueden ingresar mediante el código QR de Televistazo y ecuavisa.com que aparece en pantalla a toda la cobertura electoral, entrevistas, debates y también los planes de gobierno durante este periodo de campaña electoral. Más de 60 millones de personas están bajo alerta por los efectos de una de las nevadas más intensas en 10 años en Estados Unidos. Una masa de aire helado que baja del Ártico ha obligado a varios estados a declarar situación de emergencia. Pedro Jiménez con las imágenes del fenómeno. Entre grandes acumulaciones de nieve, lluvia, hielo, bajísimas temperaturas y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, decenas de estados, de norte a sur y del centro hacia el este, soportan la nevada más fuerte en una década. Hay carreteras bloqueadas en Kansas, Nebraska e Indiana, cierre de escuelas en Virginia, Maryland y Kentucky, y alertas en Pensilvania, Ohio, Maine y Nueva Jersey. Los accidentes de tránsito van en aumento, sobre todo en carreteras congeladas, y en autopistas de Missouri unos 600 conductores quedaron varados en la nieve. También hubo reportes de heridos que fueron trasladados en helicópteros y ambulancias a los hospitales. La aviación también ha sufrido algunas afectaciones. Hay 1.306 vuelos cancelados y 415 que sufrieron retrasos. Las temperaturas bajo cero llegan también a Texas, fortaleciéndose hacia mitad de la semana. El pronóstico señala que hay más nieve y frío en camino y temperaturas heladas que amenazan incluso al sur de la Florida. El líder de la oposición venezolana, Edmundo González, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, en medio de una gira por varios países para buscar apoyo internacional. González defiende su triunfo en las elecciones presidenciales y promete estar en Caracas para tomar posesión del cargo el 10 de enero. Sin embargo, el régimen venezolano dice que será encarcelado si intenta ingresar al país, como lo informa Merlis González. El opositor venezolano Edmundo González, quien fue forzado a refugiarse en España tras mostrar las pruebas de su triunfo electoral contra Nicolás Maduro, inició una gira por varios países de América para sumar apoyo internacional a su causa a pocos días de la que debería ser su toma de posesión. Se reunió con los presidentes de Argentina y Uruguay y este lunes fue recibido por Joe Biden y dio declaraciones al salir de la Casa Blanca. Que agradecimos el apoyo que nos ha brindado el gobierno de los Estados Unidos en esta lucha por la recuperación democrática de Venezuela. González dijo además que su equipo se reunió con funcionarios del entrante gobierno de Donald Trump, quienes también le manifestaron su apoyo. No se sabe cómo, pero el opositor venezolano insiste en que estará el 10 de enero en Caracas para asumir la presidencia. Para lograrlo, pidió una vez más el apoyo de los militares. La Fuerza Armada Nacional está llamada a ser garantía de la soberanía y de respeto a la voluntad popular.
Pero las Fuerzas Armadas, al igual que todos los poderes públicos, están en manos de la dictadura. Y una vez más cerraron filas a favor de Maduro. Y reconoceremos al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto para el periodo 2025-2031. González tiene todo en contra en su cruzada por la presidencia de Venezuela. Y eso incluye una orden de captura por supuestos actos terroristas y conspiración. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que si pisa Venezuela, tanto él como quienes lo acompañen serán encarcelados y aseguró que ya han sido detenidos 124 extranjeros. Aunque el régimen sostiene que el país está en calma y listo para que Maduro inicie un nuevo periodo el viernes, la seguridad de las fronteras fue reforzada y los accesos a Caracas y a las sedes de gobierno militarizados. El Ministerio de Educación actualizó el calendario escolar. La ministra del ramo, Alegría Crespo, aseguró que la decisión se toma para recuperar los días del feriado. Este y otros anuncios los hizo la funcionaria esta mañana y Carla Delgado preparó un resumen sobre esta información. Los estudiantes terminarán el año lectivo más tarde de lo previsto. La ministra de Educación, Alegría Crespo, informó este lunes que tomó la decisión para cumplir con los 200 días laborables establecidos por la ley. Porque durante el feriado los estudiantes tuvieron 12 días de vacaciones por Navidad y fin de año. Las clases en la región Costa Galápagos debían terminar el 26 de febrero de 2025. Ahora terminarán el 28 de febrero. Mientras que en la región Sierra Amazonía el cierre del año escolar estaba planificado para el 26 de junio y terminará el 1 de julio, 4 días más tarde. Todo el cronograma de evaluaciones y presentación de trabajos deberá ser reorganizado por las instituciones. Según la ministra, los estudiantes de la modalidad nocturna retornarán desde hoy a clases presenciales luego de 4 meses de ausencia debido a los apagones. El haber retomado la regularidad en la provisión de energía eléctrica sin duda nos devuelve a la rutina a todos los hogares ecuatorianos, a las instituciones educativas, y estamos pues aliviados en este sentido de poder retomar la jornada, por supuesto, matutina, vespertina y sobre todo la nocturna con regularidad, ya que por temas específicamente de seguridad, la jornada nocturna estaba asistiendo a la no presencialidad. Ellos fueron, dijo la ministra, los estudiantes más perjudicados por la crisis hidroeléctrica. El ministerio activó para este grupo guías pedagógicas, proyectos académicos, así como la disposición de que el ingreso sea de 30 minutos antes para acceder a tutorías y refuerzos específicos. El cobro de impuestos prediales inició hoy. En Guayaquil, cientos de personas formaron filas desde las 5 de la mañana, mientras que en Quito ya se han recaudado 1.1 millones de dólares por este rubro, como lo informa a continuación Luis Alfredo Zúñiga. Desde las 5 de la mañana, cientos de personas hacen largas filas en los exteriores del Palacio Municipal de Guayaquil para pagar el impuesto predial. El cobro arrancó el 1 de enero, pero este lunes, finalizado el feriado, tomó fuerza. Pese a que hay canales digitales, se mantiene la costumbre de acudir de manera presencial en el primer día laborable del 2025. Y por eso se habilitaron 17 ventanillas que atienden de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Y los sábados, de 8 de la mañana hasta el mediodía. En Guayaquil hay 650.000 predios. Y se espera aumentar la recaudación, ya que en 2024 solo cancelaron 345.000 personas, lo que representó 32 millones de dólares. Un incremento del 9% frente al 2023. Aquellas personas que hacen el pago a través de las ventanillas digitales, de que el comprobante de pago estará habilitado después de 48 horas. Quienes cancelen hasta el 15 de enero recibirán un descuento del 10% y se reducirá un punto porcentual cada 15 días hasta junio. La ciudadanía también puede acudir al sistema bancario a pagar presencialmente o por los canales electrónicos. En Quito también hay un descuento del 10% en el pago de predios hasta el 15 de enero. Desde la madrugada, decenas de personas acudieron a las ventanillas municipales para consultar el valor y luego cancelar en la dependencia bancaria de su preferencia. La consulta del valor y el pago también se puede realizar en línea en el portal web servicios.quito.gov.es. Otro de los beneficios en la capital es para las viviendas de interés social. Los propietarios que tengan una sola casa, cuyo valor no supere los $81.880 tienen 5 años de exoneración.
Además, los mayores de 65 años con patrimonio de hasta $230.000 e ingresos de hasta $2.300 también serán exonerados. En Quito hay 1.014.000 predios. Desde el 1 de julio, el pago tendrá un recargo del 10%. Metaneumovirus, el virus que preocupa a China, sí registra casos en Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública aclara que no se ha reportado aumento de personas infectadas, pero ¿cuáles son los síntomas? Carla Delgado los puntualiza a continuación. El metaneumovirus que preocupa en este momento a la China por el incremento repentino de casos está en Ecuador. Aquí se reportaron en 2024 9 personas infectadas. Según el último informe del Ministerio de Salud, que precisó que la mayor incidencia de casos fue en 2023 y que por ahora no hay incremento de personas contagiadas con la enfermedad. Circula mayormente en los meses de más frío o temporada de lluvias y afecta al tracto respiratorio superior, según el epidemiólogo David Larreategui. Es uno de los principales agentes infecciosos de la bronquiolitis, que es una infección que les da a los niños y les afecta a la vía aérea superior e inferior. Por lo general, ya la gran mayoría de nosotros hemos sido expuestos al metaneumovirus en la niñez. De hecho, se cree que más del 90% de la población hemos sido infectados por metaneumovirus entre los 5 y 10 años. El contagio puede producirse al estornudar, toser o tocar a personas u objetos que tengan el virus. Una persona contagiada puede infectar a 2 más. Sus síntomas se parecen a otros virus respiratorios: fiebre, congestión nasal, dolor de garganta y tos. En niños, por lo general, el cuadro se autolimita entre 5 y 7 días. Se les maneja con medicación para control de los síntomas. Y en adultos que tienen factores de riesgo, dígase diabetes, hipertensión mal controlada, obesidad, pacientes oncológicos, esos sí tienen un alto riesgo de desarrollar neumonía o cuadros de bronquitis agudas, que van a requerir hospitalización, similar a lo que ya vivimos un poco con el COVID y lo que se vive con la influenza. El problema por ahora, según el epidemiólogo, es que no existe vacuna para este virus. Y si se produjera un brote, el país tampoco cuenta con pruebas para detectarlo. El Congreso de Estados Unidos certificó la elección de Donald Trump como presidente y dejó listo el camino para su posesión el 20 de enero. Miembros de la Cámara de Representantes y los senadores convalidaron los votos del colegio electoral en una sesión dirigida por Kamala Harris como presidenta del Senado. Este procedimiento había transcurrido sin mayor interés general hasta hace 4 años, cuando el 6 de enero de 2020 una turba de seguidores de Trump asaltó el Capitolio para impedir el reconocimiento del entonces mandatario electo Joe Biden. Reporta Pedro Jiménez. La nieve cubre la ciudad de Washington y el edificio del Congreso, donde a la 1 de la tarde comenzó la sesión conjunta de la Cámara de Representantes y del Senado para validar la elección presidencial. Con esto, el Capitolio y Donald Trump volvieron a ser protagonistas de un 6 de enero, pero en circunstancias distintas a las de hace 4 años. Las urnas del colegio electoral fueron llevadas al salón, donde delegados por cada estado leyeron los votos a favor de los candidatos. Correspondió a la vicepresidenta Kamala Harris, que preside el Senado y que compitió contra Trump en la elección del 5 de noviembre, dar el resultado definitivo. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Para Donald Trump, 312 votos electorales. Para Kamala Harris, 226. Confirmaba así el triunfo de Donald Trump en unas elecciones que el mismo presidente Joe Biden ha dicho que fueron libres y justas. Garantiza la transferencia pacífica del poder, pero Biden recuerda también cómo hace 4 años, desde una sala en la Casa Blanca, Trump observó durante 3 horas y media cómo sus seguidores atacaron el Capitolio. Ese 6 de enero, Trump dijo que su lucha era como el infierno para evitar que Biden fuera confirmado como ganador de la elección de 2019 y denunciaba que le habían hecho fraude. Biden ha dicho que ese día la democracia estuvo a prueba y que las acciones de Trump siguen siendo una amenaza para la democracia. Trump superó un intento de juicio político por este hecho y el proceso en la justicia ordinaria quedó congelado cuando ganó la elección. Ahora volverá a la Casa Blanca desde el 20 de enero.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó su renuncia en medio de una acelerada pérdida de popularidad, una administración gastada y presiones políticas internas. Pero seguirá al frente del gobierno hasta que el Partido Liberal escoja un nuevo líder que lo reemplace hasta las próximas elecciones previstas para octubre. Comicios para los cuales el opositor del Partido Conservador lleva ventaja en las encuestas. Trudeau ha estado al frente del gobierno durante casi 10 años como primer ministro de Canadá. En Japón, un pescado se vendió por $1.3 millones en la primera subasta del año en el mercado de Toyosu en Tokio. Se trató de un gigantesco atún rojo de 270 kilogramos capturado en las aguas del norte del país. El grupo Onodera, un restaurante de sushi con estrellas Michelin, fue el comprador. La suma fue la segunda más alta en la historia de la subasta. Un incendio que se desató en un centro comercial en Dallas la mañana del viernes causó la muerte de 579 animales, la mayoría de los cuales eran aves pequeñas. El siniestro alcanzó la tienda de mascotas en el centro Plaza Latina, en el noreste de Dallas, y los animales murieron por inhalación de humo. También murieron pollos, hámsters, 2 perros y 2 gatos. Ninguna persona resultó lastimada. El amplio centro comercial de un solo piso sufrió daños severos, incluyendo un techo parcialmente colapsado. Revisamos ahora la información meteorológica para este martes 7 de enero. En la región costa se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 23 grados, con índice UV entre 5 y 7, considerados moderado y alto. Ahí estamos viendo en pantalla precisamente sobre estas previsiones del INAMI en cuanto al clima. Ahora, ¿qué pasa en la región sierra? En ese punto del país se alerta sobre una temperatura máxima de 19 grados centígrados con una mínima de 7 y una radiación ultravioleta máxima de 9, que significa muy alta. Mientras en la Amazonía se espera una temperatura de entre 29 y 22 grados con una radiación de nivel 7. Y atención, porque el INAMI advierte la persistencia de lluvias de intensidad variable, incluso con tormentas en gran parte del país. La tradicional procesión del Pase del Niño Rey de Reyes desbordó fervor y devoción en Riobamba. 170 delegaciones de Chimborazo recorrieron 20 cuadras de las calles céntricas de esa ciudad, sumando color pero también misticismo a la celebración. Ángel Pilatuña con las imágenes de esta fiesta popular. El Diablito de Lata, un personaje de presencia imponente, desfiló con su brillante carreta roja de metal y su elegante vestimenta, que consistía en pantalón negro, zapatos de charol y un colorido camisón azul y rojo. Su trenza de cabuya y la sonaja, que acompañan su danza vibrante, completaban el conjunto que le otorgaba un aire de misterio y fascinación. Luis Dávila, quien lleva 40 años participando en la procesión con este místico personaje, organiza junto a su familia un grupo de danzantes que incluyen a payasos, perros y otros personajes para acompañar la figura del Diablito de Lata. Le bailamos con fe, con mucha devoción, como todos los años lo hacemos al Niño Bendito, este homenaje. Otro personaje que destacó fue el Sacharruna, el hombre del bosque, con su atuendo tradicional, adornado con elementos naturales como hojas, musgos y plumas, representa la armonía entre el ser humano, la tierra y lo divino. Su presencia en la procesión le da un toque de conexión con la naturaleza y la espiritualidad ancestral. Este lunes, Riobamba se vistió de fiesta con el Pase del Niño Rey de Reyes, una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad. Con más de 122 años de historia, la celebración congregó a 170 delegaciones de danzas, acompañadas por bandas de pueblo que al ritmo de los artistas desfilaron durante 20 cuadras por las calles del centro de Riobamba. El niño aquí en la ciudad de Riobamba es patrimonio cultural. De aquí vienen muchas delegaciones, vienen de Cuenca, de Machachi, de Loja, todos se suman para rendirle homenaje al Niño Rey de Reyes. La celebración, que combina elementos religiosos y culturales, llenó las calles de danza, cantos y procesiones, mientras los feligreses rendían homenaje al Niño Jesús. El Pase del Niño culminó en el oratorio del barrio Santa Rosa, en el centro de la ciudad, dejando en el aire la huella de una tradición que perdura y fortalece los lazos de la comunidad.
En el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional, que dará como resultado el nombramiento de 3 magistrados, está en la etapa ya de impugnaciones. Hoy empezaron las audiencias para que se defiendan los candidatos. Empezó Pamela Aguirre. Su impugnante tuvo problemas para sostener sus argumentos, como lo informa Jacqueline Rodas. La jurista y catedrática Pamela Aguirre, una de las 9 postulantes a la Corte Constitucional, abrió la jornada de audiencias de impugnación. Su impugnante se presentó como Daniel Montaño Tello. De él solo se conoce que vive en Quito y que en 2021 firmó una carta titulada "Estamos con Andrés Arauz", ex candidato presidencial del correísmo. Montaño intentó alegar que la concursante en 2018 supuestamente incurrió en pluriempleo porque fue funcionaria de la Corte Constitucional de Ecuador y a la vez trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como profesora universitaria y además estudió. Nos presenta en su currículo un doctorado. Un doctorado, ustedes saben que para hacer un doctorado se necesita presenciabilidad. Básicamente se me está impugnando porque en mis vacaciones, en lugar de irme a la playa, me fui a trabajar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como primero, y como segundo se me está impugnando por tener 5 títulos de posgrado y por haber dado clases en las universidades prestigiosas de este país. La aspirante a magistrada constitucional entregó a la comisión seleccionadora la documentación que rebate lo dicho por Montaño. Él replicó citando fechas, pero se enredó. A partir del 9 de mayo, perdón, que me equivoco por las fechas. La doctora Aguirre trabajó jueves y viernes trabajó en la Corte desde el 10 de abril. Parece que por la ligereza, porque presentó el último día la impugnación, inclusive se equivocaron y con mi encabezado hay otra impugnación, entonces creo que por la ligereza no se tomaron el tiempo de revisar adecuadamente mis documentos. Fue una audiencia corta. La sustentación del impugnante duró apenas 9 minutos. La comisión tiene 5 días para anunciar su decisión. Luego fue el turno de Angélica Porras, la concursante con más impugnaciones en su contra. Ella enfrentó 2 audiencias de este lunes y la tercera será mañana. 98 legisladores se oficializaron hoy en la Asamblea Nacional por la licencia obligatoria de los candidatos a la reelección. Diego Puente explica que los parlamentarios de ADN no acudieron al pleno, aunque aseguraron que irían. Veamos. Caras nuevas aparecieron en la Asamblea. 98 legisladores suplentes se principalizaron este lunes luego de la resolución del Pleno que obligó a aquellos que aspiraban a la reelección a tomar licencia durante la campaña. Los legisladores de ADN, el movimiento oficialista que habían asegurado que no acatarían esa decisión y que se presentarían al Pleno, tuvieron que ausentarse. Fueron obligados, dijeron a Televistazo, porque cancelaron sus tarjetas de ingreso y se les suspendió el correo institucional. Algunos sí llegaron, pero para acompañar a sus legisladores suplentes. Cortesía, además le he dejado indicando algunos temas que están pendientes para que ella pueda aceptar este cargo y empezar desde el día de hoy que ha sido convocada esta sesión. Esther Cuesta, que se inauguró como presidenta de la Asamblea por la licencia que tomaron las autoridades del Legislativo, dijo que los candidatos a la reelección deben cumplir con la resolución. No pueden entrar al pleno, así que ahí muy claro y ellos incurrirían en algunas ilegalidades. En algunos casos la transición fue accidentada. Hubo legisladores alternos que no fueron contactados por sus titulares. Vinieron al pleno gracias a una convocatoria de la Secretaría de la Asamblea enviada al correo institucional. Ana Cifuentes reemplazó a Fernando Jaramillo, que se había cambiado de Construye Gente Buena a la bancada de ADN. Ella está alejada de la línea de su antecesor. No es traición, traición es lo que ellos hacen. ¿Por qué? Nosotros fuimos elegidos por unos planes de trabajo en el año 2022. La gente vota por los planes de trabajo, más no por la cara bonita del candidato. En otros casos, los titulares no dejaron directrices para que sus alternos ocupen sus oficinas este lunes y martes. Los nuevos equipos buscaron otros lugares para trabajar. Por supuesto, no ha sido todavía asignado, no hemos tenido ninguna notificación de parte del equipo del asambleísta principal. Entonces estamos gestionando cualquier proyecto o también viendo qué se va a tratar en el pleno desde la biblioteca de la Asamblea Nacional. Desde la presidencia de la Asamblea se indicó que los equipos serán los mismos que ocupaban los titulares debido a que trabajarán el lunes y martes antes de entrar a vacancia legislativa. Todavía no se conoce qué pasará en las comisiones que quedaron acéfalas por la licencia de la mayoría de presidentes y vicepresidentes.
Arturo Félix Wong es el nuevo embajador de Ecuador en Colombia. Lo nombró el presidente de la República, Daniel Noboa, en reemplazo de María Gabriela Troya, quien fue embajadora desde el inicio de este gobierno en noviembre pasado. Wong es parte del círculo de confianza del presidente Noboa, integra la actual administración desde su inicio como secretario de la administración y luego como ministro de gobierno. En medio de la crisis eléctrica, el 11 de noviembre de 2024, el presidente lo relevó del ministerio y nombró consejero en la embajada ecuatoriana en Colombia, encargado de la negociación para conseguir que ese país venda electricidad al Ecuador. Eliana Belén Molineros fue designada por el presidente Noboa mediante el decreto número 498 como la nueva gobernadora de la provincia del Guayas. Molineros es veterinaria y directora del equipo de rescate de vida silvestre animal Proyecto Sacha. Además, hasta el 13 de diciembre de 2024 fue directora de protección de los derechos de los animales del municipio de Guayaquil. Reemplaza a Vicente Aguad, quien fue gobernador del Guayas desde abril del año pasado. Elecciones 2025. En el segundo día de campaña electoral, algunos de los 16 candidatos participaron de caminatas para recorrer zonas comerciales de diferentes ciudades. Diego Cuenca describe las actividades de quienes también buscan votos en las calles. Una banda de músicos acompañó al presidenciable Iván Saquicela, candidato del movimiento Democracia Sí, quien la mañana de ese lunes visitó el centro histórico de Cuenca. El también expresidente de la Corte Nacional de Justicia saludó a algunos comerciantes de esa zona urbana de Azuay y dio a conocer su proyecto político. Durante el recorrido fue custodiado por 7 policías y un grupo de simpatizantes de 20 personas que portaban banderas blancas. La desaparición del Consejo de la Judicatura para que tengamos una justicia independiente. ¡Somos la mayoría! ¡Y tiembla! ¡Y tiembla! El profesor Jorge Escala eligió recorrer las calles del Cantón Pujilí para hacer el lanzamiento de su campaña electoral. Él es candidato a la presidencia de la República por el movimiento de izquierda Unidad Popular. Estuvo acompañado de cientos de simpatizantes, quienes con banderas rojas caminaron por el centro de esa localidad de Cotopaxi hasta llegar a una tarima donde dio un discurso con énfasis en los derechos de los trabajadores. Por primera vez en la historia republicana, la juventud, los trabajadores, los pueblos del Ecuador, los que generamos la riqueza, vamos a conquistar el gobierno. Mucho gusto, ¿cómo estás? Juan sin miedo, me dice. El lujano Juan Iván Cueva empezó sus actividades de campaña en Quito. El presidenciable por el movimiento Amigo se subió a una de las unidades del metro para pedir el voto de la gente que viaja en ese transporte público. Además, recorrió los exteriores del Palacio de Carondelet, en el centro histórico. Él también estuvo con custodia policial. Y miren, allá atrás están las personas que se esconden y acá los presidentes, el próximo presidente de la República. Henry Cucalón realizó un recorrido por el norte de Quito. El presidenciable del movimiento Construye estuvo acompañado de un grupo de simpatizantes quienes flameaban banderas blancas con su nombre. En el recorrido conversó con algunos emprendedores y ciudadanos de la avenida Los Chiris y de otros sectores de esa zona comercial. Vamos también a un cambio radical en lo político. Se acaba el Consejo de Participación Ciudadana, se acaba el Consejo de la Judicatura. Vamos a cambiar también a la Asamblea Nacional, vamos a reducir el número de asambleístas. El candidato caminó con percusionistas que tocaban tambores anunciando su visita. Y candidatos presidenciales piden que las autoridades electorales sancionen al presidente de la República, Daniel Noboa, por no pedir licencia para la campaña. Henry Cucalón acudió al Consejo Electoral y Luis Felipe Tillería lo denunció ante el Tribunal Contencioso. Patricio Díaz tiene el informe. Candidatos presidenciales denuncian al presidente Daniel Noboa por no pedir licencia. Henry Cucalón de Construye acusa al jefe de Estado de desacatar la ley y exige al Consejo Nacional Electoral que actúe sobre ese incumplimiento legal, porque se puede viciar el proceso. Cucalón presentó el pedido en la secretaría del organismo. El presidente candidato está inobservando la ley, está provocando un discrimen, una desigualdad en este proceso electoral. Y hemos venido con este escrito
con este planteamiento a requerirle a la autoridad electoral que actúe, que deje de ser cómplice silencioso de esta trafacía contra la democracia. Y dice que si no hay un pronunciamiento del CNE, la acción por incumplimiento será entregada a la Corte Constitucional para que tome medidas. No fue el único. Luis Felipe Tillería, candidato presidencial de Avanza, fue al Tribunal Contencioso Electoral. Presentó una denuncia contra el presidente Noboa acusándolo por no pedir licencia para campaña y señala que prueba de la infracción electoral fue la aparición del mandatario en el balcón de la presidencia el domingo. Es público y notorio que el señor Noboa salió al balcón de Carondelet, está haciendo proselitismo político utilizando bienes públicos, ha convertido a Carondelet en una central política del movimiento ADN. El candidato del Partido Social Cristiano cuestionó también que el presidente no haya pedido licencia y exigió al Consejo Nacional Electoral que presente la denuncia ante el TCE para que sancione ese incumplimiento. Sin embargo, él no presentará una denuncia formal por ahora. A la Contraloría General del Estado demando que actúe de oficio y detenga cualquier uso de recursos públicos en esta campaña viciada, sancionando con todo el peso de la ley a los responsables. Ivanza Quisela, candidato de Democracia Sí, también exigió a las autoridades del CNE y Tribunal Contencioso impedir una violación electoral por la licencia de Daniel Noboa. El candidato de Pueblo, Igualdad y Democracia, Víctor Arauz, pidió días antes a la presidenta del Consejo actuar. Señora Tamaín, usted como máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral está obligada a hacer cumplir la ley a todos los candidatos. Leonidas Diza de Pachacutic cuestionó igualmente al CNE por no garantizar elecciones justas. Y mientras tanto, Daniel Noboa no se ha pronunciado sobre la queja de algunos candidatos que le exigen elecciones justas. El mandatario atendió, de hecho, una invitación del Ministerio de Inclusión Económica y Social por el Día de Reyes en el sur de Quito, mientras que en la vicepresidencia se mantuvo el resguardo militar. Los cuestionamientos hechos por otros candidatos a Daniel Noboa no han sido respondidos hasta el momento por el candidato presidente, quien hoy se mantuvo en el Palacio de Gobierno y lo abandonó por solo unos minutos para dirigirse a un evento público en la ferroviaria al sur de Quito y compartir allí en un centro de atención infantil una rosca de reyes con los más pequeños. La sede del Ejecutivo, mientras tanto, se mantuvo cercada otra vez y militarizada, evidenciándose el acatamiento de la disposición dada por el presidente de la República a Fuerzas Armadas y también a la Policía Nacional, que se encuentran brindando seguridad a la sede del Ejecutivo. Había expectativa por saber si la vicepresidenta escogida por decreto, Cynthia Gilibert, asumía el despacho, pero no. El edificio continuó cerrado y con los decretos pegados en su fachada. Al interior, 3 militares dando resguardo. En exteriores, los militares hicieron rondas para evitar la presencia de personas afines a Verónica Abad. A propósito, la otra vicepresidenta esta mañana cumplió agenda privada en reunión con sus abogados. 3 proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional fueron vetados totalmente, entre ellos el que sancionaba los camisetazos en el legislativo. El presidente Noboa dijo que no cumplían con garantías básicas como el debido proceso y la libertad para tomar decisiones. Informa Diana Bermeo. El presidente Daniel Noboa vetó totalmente las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. De esta forma, impide que sean tratadas por la Asamblea durante un año. El legislativo aprobó el pasado 13 de diciembre 82 cambios a la norma que rige el trabajo del Parlamento. 2 en especial generaron polémica: las sanciones a los camisetazos y el nuevo requisito para retirar solicitudes de juicio político. Los asambleístas buscaban que se suspenda durante 90 días sin derecho a salario a aquellos que no voten con sus organizaciones políticas y si eran miembros del Consejo de Administración Legislativa sean cesados como autoridades. El presidente dijo en un oficio enviado a la Asamblea el 31 de diciembre y que se conoció hoy que esta reforma vulnera los derechos de libertad en la toma de decisiones, que se encuentran garantizados en la Constitución, que reconoce el derecho de las personas a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Esta reacción no causa sorpresa. El partido de gobierno inició su periodo con 14 asambleístas y ahora son entre 28 y 34, varían según la votación.
Asambleístas de Construye, Revolución Ciudadana e independientes pasaron a sus filas, es decir, se benefició de camisetazos. La reforma también incluía un nuevo mecanismo para retirar solicitudes de juicios políticos. Para hacerlo se debían presentar las firmas de respaldo de la mitad más uno de los legisladores que apoyaron la presentación de dicha solicitud. El presidente Noboa señaló que ese requisito vulnera las garantías básicas del debido proceso y que se omite el derecho a la defensa. Este lunes también se supo que el presidente vetó totalmente otros 2 proyectos aprobados por la Asamblea: la Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y las reformas laborales sobre empleo joven, que obligaba a las empresas y al sector público a que al menos el 10% de su nómina sea de personas entre 18 y 29 años. Con una acusación particular, los abogados de los padres de los 4 menores de las Malvinas asesinados piden reparación integral, que va desde disculpas públicas hasta indemnizaciones. Esta semana también buscan que se establezca la fecha para la reconstrucción de los hechos. Merlin Ochoa informa además que los abogados de los 16 militares investigados han apelado. Los abogados del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, quienes además patrocinan a los familiares de los 4 menores asesinados, ya tienen lista la acusación particular en contra de los 16 militares que son procesados por desaparición forzada y tienen previsto presentarla hoy. Con esta medida, los padres de los hermanos Josué e Ismael Arroyo y de Saúl Arboleda y Steven Medina serán parte activa del proceso penal, pero además podrán exigir una reparación integral que busca 2 cosas. Primero, el pago de indemnizaciones. Lo que se va a establecer es un cálculo en virtud de las edades, de los proyectos de vida de cada uno de este niño y de estos 3 adolescentes, ¿no? Se podrá interponer un rubro dentro de la acusación particular que será sometida al juez para su calificación. Y segundo, una reparación simbólica que reconozca la afectación emocional y social. Por ejemplo, en el documento se contempla exigir una disculpa pública al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la policía. Pero además, en la base de Taura, en la entrada, en un punto visible, se coloque una placa. En contacto directo, Fernando Bastias, el otro abogado de los padres, indicó que además de la desaparición forzada, se debe investigar la masacre para determinar si se trata de una ejecución extrajudicial. Fiscalía tendrá que investigar, aparte, la muerte de los 4 niños, pero eso no significa, por ejemplo, que no haya responsabilidad estatal en la ejecución de los 4 niños. Hay una diferencia total entre la responsabilidad penal, que es individual, por la desaparición. Correcto, y también la ejecución, que tendrá que investigarse por separado. Y que no solo se debe establecer las responsabilidades penales, sino también la del Estado. Y es por eso que hace una semana más de 70 organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales pidieron a la Asamblea Nacional que inicie el juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Por su parte, el Ministerio de Defensa apeló el habeas corpus presentado por las familias de los menores, mientras que la defensa de los militares apeló la prisión preventiva. La instrucción fiscal se extenderá por 90 días para abordar todas las diligencias pendientes. Esta semana, la justicia debe establecer la fecha de la reconstrucción de los hechos. Las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo disminuyen después de haber alcanzado el porcentaje récord 8.4% en julio del año pasado. Según datos del Banco Central, la tasa referencial para enero de 2025 es de 7.1%. 2 factores inciden para que esto ocurra, como lo detalla a continuación Adriana Bermeo. Las tasas de interés para depósitos a plazo fijo han bajado desde julio del año pasado, porque hay mucho dinero en el mercado. En los últimos 5 años, estos depósitos se duplicaron en el sistema financiero nacional. En bancos pasaron de 12.069 millones de dólares en el 2019 a 23.421 millones de dólares en el 2024. Mientras que en cooperativas, los depósitos a plazo fijo se incrementaron de 6.947 millones de dólares en el 2019 a 15.321 millones de dólares en el 2024. Las instituciones financieras buscaron liquidez en el mercado interno y para incentivar este tipo de depósitos pagaron tasas de interés altas. En julio del 2024 alcanzaron la cifra récord de 8.4%.
pero ese porcentaje disminuyó. Fue de 7.8% en octubre y en enero de este año es de 7.1%. Lo que volvemos es un poco a ver el comportamiento habitual que estaban pagando los bancos, pero si usted ve a nivel de las cooperativas, estas tasas no han disminuido, porque en el caso de las cooperativas, su conformación a nivel de depósitos en más del 70% corresponde a depósitos a plazo fijo. Dos factores inciden en la reducción de las tasas de interés. Los bancos tienen mayor liquidez por el incremento de depósitos y la demanda de créditos cayó en el segundo semestre del 2024. Se colocaron 3.380 millones de dólares menos que en el 2023. Y los usuarios no están solicitando préstamos por la incertidumbre política y económica. La gente no se está endeudando más allá de un año, no está tomando decisiones de adquirir vehículos, inmuebles, casas, otro tipo de necesidades, justamente por un tema de incertidumbre. No solo hay menos demanda de créditos, las instituciones financieras han ajustado sus políticas de concesión y han endurecido los requisitos para la aprobación de préstamos. La cartera morosa en bancos y cooperativas se ha incrementado. Las 65 plataformas de apuestas deportivas que funcionan en Ecuador deberán pagar una tasa anual de más de $300.000. El gobierno quiere recaudar con esta licencia aproximadamente $20 millones. Veamos. La reforma tributaria propuesta por el gobierno en el decreto ejecutivo 487 impone una tasa anual a las plataformas de pronósticos deportivos, $307.850 o 655 salarios básicos. El gobierno espera recaudar $20 millones. La reforma plantea el cobro de una licencia emitida por el Ministerio del Deporte. Es el único título habilitante para el ejercicio de esas plataformas. El SRI identificó 65 operadores de pronósticos deportivos en Ecuador. 2 son extranjeros. El Ministerio del Deporte tiene 3 meses para determinar los requisitos para la obtención y mantenimiento de la licencia, que estará vigente 5 años. En caso de incumplimiento, las empresas de pronósticos no podrán operar. El decreto dispone que el valor de la licencia se deberá pagar dentro de los primeros 20 días de ejercicio fiscal. El valor de la licencia podrá ser modificado o actualizado por el Ministerio de Finanzas. Las empresas de pronósticos deportivos están sujetas al pago de impuesto a la renta, incluso si son entidades sin fines de lucro. El cobro se realizará al 15% del valor del premio. El decreto también establece que las plataformas otorgarán a sus clientes un bono o crédito para que puedan realizar sus pronósticos. Esto no es para todos, solo para quienes cumplan con ciertas condiciones y términos que se establecerán en el reglamento. Para apostar en estos sitios debe ser mayor de edad y declarar su residencia fiscal en Ecuador. Desde este lunes inició la inscripción en línea para ingresar al ejército ecuatoriano. También el nuevo proceso para obtener la tarjeta Guayaca. Fabiola Santana detalla estos y otros servicios en el siguiente informe. Desde este lunes 6 de enero se habilitó el proceso de inscripción para los bachilleres en ciencias o técnico que deseen ingresar al ejército ecuatoriano y durará hasta el 10 de febrero. Para elegir entre las 3 escuelas de formación deberán ingresar a la página www.ejercitoecuatoriano.mil.es, llenar la hoja de inscripción e imprimirla. Los interesados deben tener 21 años, ser solteros sin hijos, registrarse en la CENESID y no tener antecedentes penales. Deben entregar los documentos de forma física con traje oscuro o tradicional si es de alguna nacionalidad. Desde este lunes, el municipio de Guayaquil habilitó un nuevo proceso de inscripción para la tarjeta Guayaca, que sirve para usar la Metrovía pagando 30 centavos en vez de 45 centavos, que es el valor general. Para acceder al beneficio, el interesado no debe ganar más de $600. Los ecuatorianos que desean viajar al Reino Unido deben obtener la autorización electrónica de viaje ETA, que es una nueva tasa para reforzar el control migratorio. El documento puede obtenerse en el portal web del gobierno británico o en la aplicación UK ETA. Entre los requisitos constan el pasaporte, fotografía digital y método de pago. La edición número 82 de los premios Globo de Oro se llevó a cabo anoche en Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Shogun, The Brutalist y Emilia Pérez fueron las producciones más galardonadas. Ana María Palacios con el resumen de la gala, considerada la antesala de los premios Oscar.
Demi Moore ganó su primer Globo de Oro como mejor actriz en comedia por su actuación en el filme La Sustancia. En su discurso, recordó lo que le dijo hace 30 años un productor, que la tildó de ser una actriz de palomitas de maíz. La primera vez que ganó algo como actriz. Zoe Saldaña lloró al recibir el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación en Emilia Pérez. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Como mejor película de drama hacia el zoo de Brutalist. Shogun se llevó el premio a mejor serie de drama en televisión. Adrien Brody ganó como mejor actor de película por su interpretación en el filme The Brutalist. Emilia Pérez se llevó el galardón como mejor película en lengua extranjera. No sé quién es Manitas. Colin Farrell conquistó con su transformación en El Pingüino y ganó como mejor actor en miniserie. Anna Sawai ganó como mejor actriz de drama por la serie Shogun. Al ritmo de la murga colombiana, este 6 de enero concluyó el carnaval multicolor de la frontera que se celebra en Ipiales, en el departamento de Nariño, cada inicio de año. Son 4 días de pregones que tuvo en escena 7,000 danzantes en un recorrido de 3.5 kilómetros. Las imágenes del evento con Paola Andrade. Instrumentos de viento y percusión dan vida a las murgas colombianas que marcaron los 4 días de pregones en el carnaval multicolor de la frontera de Ipiales en Nariño, Colombia. Del 3 al 6 de enero, 7,000 danzantes con trajes fosforescentes recorrieron 3.5 kilómetros de la vía panamericana a las afueras de Ipiales, al compás de la cumbia, bambuco y joropo. En esta fiesta, en la que 20,000 ecuatorianos admiraron las comparsas que celebran las raíces indígenas y su influencia española y africana, se juega con espuma de carnaval. Los tambores y güiros resonaron en el cierre del carnaval. Este lunes, 70 delegaciones con 1,000 participantes hicieron su paso en 4 horas de pregón. El público aplaudió el paso de una muestra del Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores de Medellín, danzas de La Plata, Huila, Pasto y agrupaciones culturales de Ipiales como la Murga de la Fundación Armadura Band con 60 músicos. A ella representamos a la mujer guerrera, a la mujer ipialeña, a la mujer indígena. 8 carrozas grandes de 12 metros de largo por 4 de ancho exhibieron imágenes expresivas de múltiples colores en rostros, flores o animales. También hubo 8 mini carrozas. La tradición de la rosca de Reyes toma otras formas y sabores en México. Una rosca de tamal o de tacos o un helado con sabor a rosca de Reyes. Son varias de estas innovadoras formas con las que en ese país se mantiene esta tradición. Tenemos un informe conjunto de Coavisa con Fuerza Informativa Azteca y la Alianza Informativa Latinoamericana. Veamos. En México, la rosca de Reyes es una arraigada tradición que se refuerza con nuevas formas y sabores. Patricia Bonifaz fue hace más de 20 años la creadora de la rosca de tamal verde, una de las particulares formas de mezclar la tradición con los sabores de la comida mexicana. En su cocina, poco a poco prepara, mezcla y da forma a los ingredientes. Como dicen, esta rosca ya se coció. Le damos su tiempo para poderla voltear, ¿verdad? Como todo, necesita unos momentitos de reposo. Otra de las variedades es la rosca de tacos, una forma de combinar la fecha con uno de los platos típicos de la cocina mexicana. A raíz de nuestros clientes que los visitan muy asiduamente, pues se les ofreció, se les pareció bien y a raíz de eso se ha venido elaborando. El sabor de los tacos es al gusto de los clientes y uno tras otro son colocados en un molde. Pueden ser 30, 60 o más dependiendo del apetito de quien los pide. Y en el centro, la cebolla, el cilantro y el limón. La tradición también puede mantenerse en forma de helado hecho con los ingredientes tradicionales de la rosca de Reyes para que mantenga ese sabor único. Usamos pan, mantequilla, elate, el higo y el muñequito
poquito para que, bueno, el sabor sea idéntico, pero obviamente ya hecho en helado. Aquí se vende este helado en conos o por litros, y si en el interior aparece un muñeco plástico, el beneficiado podrá canjearlo por otro helado el día de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. De igual forma, este 6 de enero el producto más pedido en las panaderías de Ecuador es la rosca de Reyes. Pese a lo tradicional de este producto, cada vez son más las opciones que se preparan, pero con diferentes rellenos. Así es, porque también hay de verde con chicharrón y otras muy saludables, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Gran demanda tuvieron las panaderías a este 6 de enero por la compra de roscas de Reyes. Decenas se vendían cada minuto y la gente hizo fila para adquirirlas. En Ecuador es una costumbre probar este plato en conmemoración a la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, y la variedad de sabores, ingredientes y presentaciones han crecido, aunque la tradicional, rellena de manjar o crema pastelera y decorada con frutas confitadas, sigue siendo la favorita de muchos y se vende desde el 2 de enero a $8. Tenemos pedidos desde hace 2-3 días ya, hemos tenido ya roscas toda esta semana. En Verde Maní, su rosca de Reyes mantiene la forma tradicional, pero el sabor cambió. Es una mezcla de verde, maduro, queso y chicharrón que se vende desde el 2019 y se prepara desde cero, friendo, amasando y poniendo todos los ingredientes hasta lograr la forma ideal. El precio oscila entre $26 y $31 y se venderá hasta el 8 de enero. Quienes buscan una opción saludable también tienen alternativas. En Protein, desde hace 3 años, la preparan sin azúcar, con proteína y harina de almendra. Su relleno es de crema pastelera, también sin azúcar, y hay reservas desde el 31 de diciembre. Es decorada con naranja, higo, frutos secos y coco rallado. Cuesta $26 y se vende hasta el 12 de enero. La innovación incluso está en la forma. En la panadería artesanal vegana Dulce Luna, una de las novedades está en el trenzado de manzana y nueces. También en la corona de naranja, con frutos rojos y ron. Otras panaderías ofrecen hasta 7 sabores para satisfacer a todos los paladares. Una deliciosa tradición que los ecuatorianos incluso envían a sus familiares al extranjero. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana más información desde las 5:55. En contacto directo estará Gonzalo Muñoz, constitucionalista, para analizar la implicación inconstitucional que provoca tener 2 vicepresidentas, una elegida y otra designada por el presidente Noboa. Además, en el especial Elecciones 2024, los presidenciables, estará Jorge Escala, candidato por Unidad Popular, para presentar sus propuestas y su viabilidad también. Las noticias continúan en ecuavisa.com, amigos, en este nuevo año, siempre información actualizada. Buenas noches.